Buenas tardes. En el programa El Museo Dialoga, hoy recordamos el espacio de diálogo que sostuvimos con la doctora María Alexandra Clavijo, y en esta ocasión vamos a aprovechar la oportunidad de disponer de más tiempo, de disponer de un espacio mayor para abordar temas que sin duda alguna son de enorme interés para tanto la Academia Costarricense como para la Academia Latinoamericana en general. Yo quisiera, antes de comenzar propiamente el espacio, recordar algunos detalles importantes. El Museo Dialoga es un programa producido por el Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. El día de hoy contamos con dos brillantes académicas que además son amigas del Museo de Cultura Popular. Voy a presentar a la doctora María Alexandra Clavijo, académica ecuatoriana. La doctora Clavijo es decana de la Escuela de Relaciones Internacionales, Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, doctora PhD en Educación, magíster en Educación Superior y Equidad de Género, investigadora en las líneas de estudios feministas y educación superior, participación en grupos y proyectos de investigación nacionales e internacionales, Innovaval y JIMCO, y además miembro del equipo de investigación de la consultora Pulso Ciudadano. La doctora Clavijo nos honra con su presencia como invitada, como persona entrevistada en este espacio. Así también quiero presentar a mi colega de la Escuela de Historia, máster Marcela Otárola, quien además es la directora de la revista de Historia de la Universidad Nacional y es una académica sumamente comprometida, ¿verdad?, con todo lo que es la producción que llevamos a cabo a diario en la escuela. Nos honra mucho también contar con Marcela. Ambas en este espacio, ¿verdad?, inauguran lo que, repito, es el primer programa internacional que hacemos del Museo Dialoga. Cabe mencionar que también para nosotros abordar una temática como las mujeres y su participación y lo que son los avances y desarrollo en el mundo de la educación superior goza de importancia acentuada por el hecho de que estamos en recientemente conmemorando lo que fue el 8M. Todo el mes, en realidad, todos los días son para reflexionar críticamente sobre la situación y la igualdad de género. No perdamos de vista que en el mundo a diario 137 mujeres son asesinadas y por culpa de toda esta cultura de la violencia de género. Y al mismo tiempo en América Latina tenemos cifras que nos preocupan, ¿verdad? Y bueno, todo esto es parte de este contexto. Mi nombre, Luis Pablo Orozco Varela, doy ahora sí la bienvenida al espacio formalmente a mis compañeros. Marcela, bienvenida. Muchísimas gracias. Les envío un afectuoso saludo a ambos y también el agradecimiento por permitirme reunirme con ustedes y más que hacer una entrevista es establecer un diálogo sobre temas tan importantes como ya los que mencionó Luis Pablo. En un primer acercamiento que tuvimos, nos permitió abordar algunos temas interesantes sobre el desempeño de las mujeres en la academia latinoamericana. Y fue muy interesante una primera etapa porque pudimos observar también la formación interdisciplinaria que tiene la doctora Clavijo, que es uno de, yo siento, sus fortalezas a la hora de abordar líneas de investigación que tienen que ver con temas de equidad de género. Y también hablamos de su tesis de investigación doctoral, que fue muy interesante, que realizó con un grupo de mujeres académicas, que si no me equivoco, yo creo que proyectos de ese tipo no son comunes y son muy reveladores sobre todo de los desafíos que tenemos las mujeres que estamos trabajando en las universidades. Quedaron cosas pendientes de esa plática, ¿verdad? Y alguna de ellas tenía que ver, por ejemplo, con hacer como que traer dentro de nuestra historia latinoamericana, extraer el rol que han tenido algunas mujeres en procesos
uno podría decir académicos, pero son de mucho impacto social y político. Incluso se nos quedó por allí el pendiente de hablar de la primera mujer que votó en América Latina, que fue una señora ecuatoriana, doña Matilde Hidalgo, que no solamente fue la primera mujer en votar, sino que también luego tuvo participación política, ¿verdad? Entonces también eso habla, por eso es que me gustó mucho la primera parte cuando vimos el recorrido académico de la doctora Clavijo, porque en realidad las mujeres somos una intersección de muchas cosas, ¿verdad? Y tenemos un impacto en la sociedad muy amplio. Y yo creo que precisamente dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es importante hablar de estos temas y sobre todo también si nos ponemos a pensar de que estamos en el año del Bicentenario donde nos estamos enfrentando a una serie de procesos electorales donde lamentablemente yo no observo que haya una participación femenina en los puestos de elección más relevantes para presidentas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues tratando como de hacer un vínculo a todas estas cosas que acabo de mencionar, ¿verdad? Me parece interesante pues empezar a hablar con la doctora Clavijo de qué considera ella que está ocurriendo, que por qué las mujeres, si somos personas que ya tenemos una trayectoria en la participación de procesos políticos, donde nos hemos enfrentado en diferentes ámbitos y hemos dado una serie de luchas y hemos obtenido ciertos logros. ¿Qué nos hace falta para que nosotros podamos tener una mayor participación en una serie de espacios donde es necesario un activismo para generar políticas y acciones que nos ayuden todavía a potenciar todas nuestras habilidades y también en buscar un marco regulatorio, digo yo, justo, donde también se preserven nuestros derechos, se reconozcan y también podamos evitar lo que Pablo mencionaba hace un momento, ¿verdad? Tanta violencia de género que se expresa de múltiples formas y en diferentes ámbitos de la vida de nosotras. Entonces, tal vez yo quisiera que empezáramos a hablar un poco de esto, ¿verdad? Sí, Marcela, buenas tardes, con mi querido amigo Pablo también, y nuevamente agradecer la invitación a este espacio que me parece sumamente importante y me siento muy satisfecha, profundamente agradecida por estar aquí con ustedes. Gracias a Museo Dialoga y a la Universidad Nacional de Costa Rica. Bien, por mencionar algunas cuestiones que creo, considero relevantes para colocar en la respuesta a lo que tú indicas, Marcela. Primero, ¿qué observamos en los procesos electorales, al menos en América Latina, y en los cargos de elección popular, sobre todo en los de escala nacional, ¿cierto? Los que son los procesos nacionales, como tú mencionabas, el de presidente o presidenta de la República. ¿Qué observamos? En Ecuador estamos justamente en un proceso, ¿no?, electoral de un nuevo gobierno que asumiría el 24 de mayo. Ya vamos para la segunda vuelta. En la primera vuelta tuvimos 16 candidaturas, de las 16, una mujer que presidía. ¿Y cuál es la dinámica, la constante en donde el binomio subalterno a la vicepresidencia es una mujer, ¿no es cierto? Cuando la encabeza el principal sería un hombre. Es generalmente la dinámica que se observa. Ahora, ¿qué podríamos colocar aquí como sobre la mesa, sobre la pantalla, como relevante aquí en estas experiencias? Primero, decirte que en la experiencia del Ecuador, no necesariamente el que una mujer sea candidata o esté en el mundo de la política
favoreciéndose también de la ley de cuotas, ¿no? De la paridad y alternancia en los partidos políticos y en la postulación de cargos de elección popular, no garantiza necesariamente que se coloque en estos espacios de poder y toma de decisión la agenda de los movimientos de mujeres, de las principales demandas y la agenda de lucha, de toda la agencia que se ha construido en torno a la movilización de movimientos mujeres y también en su conjunto los movimientos sociales, ¿no? Entonces, pero particularmente las demandas de las mujeres no necesariamente están encarnadas en la plataforma de campaña, en las propuestas de campaña y en la agenda propia de las mujeres que ocupan estos cargos. Entonces, yo creería que comenzando por problematizar ahí, nos toca mucho por reflexionar la participación política de las mujeres, a pesar de que sí sentimos un cierto discurso que reclama las candidaturas de mujeres, reclaman el voto de las mujeres. O sea, por el hecho de ser mujeres, piden el apoyo de las mujeres, reclaman el apoyo de las feministas, los movimientos feministas y las mujeres en general, sin tener un diálogo, una proximidad a las demandas de las mujeres, que vienen directamente de las organizaciones y los colectivos. En el Ecuador tenemos incluso una plataforma nacional que agrupa diferentes organizaciones o sea, no estaría tan difícil el entrar en diálogos, en sumar algunas de sus demandas, de sus principales propuestas. De orden de política pública, para propuestas de ley, proyectos y tal, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí tal vez tenemos una de las principales tensiones ya desde una óptica práctica política para el ejercicio del poder de las mujeres en los cargos de elección popular. Claro que está otra y otras más, ¿no? Por el lado de la ciudadanía, por el lado de la sociedad en su conjunto, las nociones todavía de machismo, misoginia, que hacen dudar de la capacidad de una mujer para la toma de decisión, para un cargo de presidenta de la República, por ejemplo. Entonces, todavía ese machismo está presente en las nociones que te hacen dudar, ¿no? ¿Será que es suficientemente capaz? ¿Va a tener el liderazgo? ¿Va a poder ser fuerte? ¿Ok? Entonces también es otro problema. Ahora que mira, que vale resaltar frente a estas nociones culturales, ¿cierto? De nuestros pueblos, mira los ejemplos que hoy en pandemia muy conocidos son a escala mundial, sobre las mujeres presidentas de algunos países y la administración de la pandemia. Ahí también hay que rescatar, hay que resaltar la gestión, el liderazgo de las mujeres al frente de países en este tipo de gestión en crisis, ¿no? Esta crisis que ha conllevado una crisis de orden sanitario, económico, social, y que bueno, han dado experiencias importantes en el manejo de la crisis. Pero al mismo tiempo no hay que romantizar, ¿cierto? La categoría mujer, en el sentido de que consecuentemente por estos ejercicios las mujeres por regla somos buenas, somos estereotipar de alguna forma, ¿no? También a lo femenino. Entonces, creo yo que hay algunas aristas que hay que analizar. Por otro lado, te puedo comentar, años atrás trabajé con mujeres políticas, que fue un espacio bien interesante, un espacio bastante enriquecedor, sobre todo en los gobiernos locales, ¿no? A nivel de gobernanza local, alcaldesas, concejalas en los municipios. Entonces, ¿qué ocurría y cuál era la dinámica también que yo observaba? Te voy a contar dos aspectos más relevantes que vi ahí. Uno,
que tenemos un problema todavía del techo de cristal, que es real, o sea, y en política sí funciona todavía, lamentablemente, que en nuestra construcción identitaria de lo femenino, de cómo somos mujeres, qué implica, qué rol, qué estereotipo, qué atributo, qué espacio de actuación, nosotras nos autolimitamos. O sea, escuché repetidamente el preguntarse en voz alta, ¿no? Pero preguntarse a sí misma, ¿será que puedo? ¿Será que voy a poder? ¿No? El asumir una concejalía, una alcaldía. Entonces, ¿será que voy a poder? Mientras que tú escuchabas en las reuniones a los hombres en los mismos cargos, en los mismos niveles de dirección, ellos no se preguntaban eso. O sea, ellos tampoco sabían la legislación. Ellos tampoco tenían experiencia previa. Y ellos no se preguntaban eso. ¿Será que voy a poder? Entonces, todavía hay esas inseguridades que hacen parte de la construcción identitaria de nuestra feminidad, que nos autolimitan. Por otro lado, la familia, el tener que escoger a qué dar más tiempo, al bebé, al esposo o a mi trabajo. Y el trabajo en política es sumamente demandante, ¿no? Entonces, en tiempo, en todo, en esfuerzos, en dedicación. Entonces, claro, ahí también las mujeres son interpeladas entre o eres mala madre, ¿no? Y dejas tu casa y tu bebé y tu esposo, o te dedicas al trabajo y le dedicas a tu imagen política, a tu carrera política. Entonces te ves en ese dilema, ¿no? De tomar una decisión difícil, con lo cual las mujeres también, también veo que hay una autoexclusión, también no puedo aceptar una reelección, no puedo aceptar la presidencia de una comisión, no puedo aceptar tal cosa porque eso implica más tiempo y eso pues me quitaría tiempo para mi bebé y mi familia. Lo mismo ocurre con las académicas, eso observé bastante en las universidades, ¿no? En los cargos directivos, en las mujeres autoridades académicas. Entonces, incluso algunas que les ha costado el divorcio por ser decanas, ¿no? Por la pareja, obviamente, causa, incluso uno de los casos en una de mis investigaciones con autoridades académicas, ella contaba que el esposo le dijo que no, ¿por qué ella ha alcanzado un puesto directivo, un cargo directivo, si él nunca lo ha logrado? O sea, no puede ser. Entonces le causó el divorcio. Mira tú, estamos en pleno siglo XXI y todavía en espacios que se supone que somos ya lo más avanzado, lo más desarrollado, ya profesionales en las universidades, ¿no? En nuestras sociedades, y todavía observamos este tipo de lógicas. El machismo sigue estando muy presente por conectar todavía la participación política y el tema electoral del que estábamos hablando. Un aspecto más al que sumaría a mi respuesta es la violencia política, la violencia de género, ¿no? En razón de género, ¿no? Pero violencia política en sí existe. O sea, sé que en otros países, México, por ejemplo, es mucho más evidente, ya se llega a una conjunción de violencia, de femicidio con violencia política. O sea, y hay una cosa impresionante en algunos casos. En nuestros casos, aquí en Ecuador, que te voy a decir, la dinámica sí es de discriminación, incluso de atentado a los derechos humanos de las mujeres. Tuve un caso en este espacio que te contaba de los municipios que trabajé hace años. Tuvimos un caso de denuncia de una concejala que nos contaba que todo el consejo municipal votó a favor de que ella nunca más pueda tomar la palabra en el consejo. Entonces, mira cómo es un atentado a los derechos humanos, o sea, coartar tu libertad de expresión, de participación, y encima de una persona, para completar, de una persona que tiene un cargo de elección popular. O sea, tú no estás ahí porque tú quieres, por tu voluntad, sino porque tú fuiste electa por una población. Y esa votación te da esa voz ahí en ese espacio de poder. Y entonces nadie puede venir a decidir que tú no vas a hablar.
¿no? Entonces, mira qué impresionantes estos temas. Y otro de los aspectos en los que se basaba mucho la violencia política en razón de género en los municipios era la sexualidad, ¿no? Para atacar la imagen de las mujeres, se difundían pasquines, fotos eróticas, no necesariamente con una intención de la mujer política, ¿no? De mostrarse de alguna forma, simplemente una foto en la playa, en traje de baño, sino que se utilizaba, mira cómo a las mujeres nos afecta en la noción, ¿no? De nuestra cultura sobre el cuerpo, nuestra imagen, cómo asociar a la sexualidad nuestra imagen, nuestro cuerpo, nuestra identidad, nos puede dañar la imagen política, ¿no? Entonces, por ahí también veíamos que había una dinámica repetitiva muy frecuente de la utilización del cuerpo de las mujeres, de la reputación, ¿no? De la reputación con la pareja. Imagínate la mujer divorciada, la mujer, entonces se ponía en cuestionamiento de que fue ella la infiel. Mira, todas estas cuestiones llevadas en contra de la imagen política de las mujeres, y con ello puedes tratar de dañar su imagen y su legitimidad en el cargo de dirección en el espacio de poder que ocupan. Sí, hay algo muy interesante en lo que menciona, y tiene que ver también con esa constante legitimación que tenemos que hacer las mujeres en diferentes ámbitos para poder decir si puedo, ¿verdad? Esa duda del sí puedo, ¿verdad? Tiene que ver, siento yo, con que a lo largo de nuestra historia, de nuestra historia de vida, se nos cuestiona por qué tomamos una decisión, y sobre todo si esa decisión va en contra de lo que culturalmente se establece que debe ser el rol de una niña, incluso, ¿verdad? Entonces yo siento que también esa falta o más bien ese exceso de estarle preguntando, cuestionándole a uno, que por qué uno toma las decisiones, uno tiene que responder a esas preguntas, buscando no solamente responderle al otro, sino también ya llega uno que es un momento en el que uno tiene que estar haciendo ese proceso de introspección, de que yo sí puedo, y entonces yo me lo tengo que reafirmar, y de alguna manera pues eso me va generando, siento yo, un desgaste a lo largo del tiempo. Y bueno, esto lo asocio también porque pues escuchaba un día a una educadora española donde ella hablaba precisamente de los procesos, por así decirlo, de formativos en la educación en España, donde decía que hasta cerca de los 12 años las niñas y los niños interactuaban de una forma muy similar, participaban en clase, pero que cuando la llegada de la adolescencia las niñas se replegaban y se volvían muy calladas. Y entonces empezaron a identificar cuáles eran los factores que hacían que estas niñas cambiaran su forma de comportarse, y decía que cuando ya entran a la adolescencia, pues precisamente se les va condicionando de que ya no pueden hablar, de que no pueden interrumpir, de que no pueden, que ya tienen que comportarse de cierta forma, decían ellos, recatada, y entonces eso ya les va condicionando e incluso les va generando una serie de limitación en sus pensamientos, y entonces se va perdiendo toda esa participación en los juegos, en los debates, en las discusiones, que yo creo que al final se refleja también en la poca participación que tenemos a algunas mujeres en los puestos de dirección en diferentes espacios. Y también pues esto me lleva a otra pregunta, ¿verdad? Sobre todo en las universidades, en la educación superior, donde nosotras dialogamos y también debatimos y luchamos por abrirnos espacios. ¿Qué hace falta en las universidades para que podamos tener una mayor participación, incluso dentro de nuestros mismos entornos académicos, en condiciones, yo no diría tal vez que igual a la de los hombres, pero que sí nos faculten y nos posibiliten desempeñarnos
en nuestro rol como académicas, pero también sin dejar de lado los otros roles que queramos asumir como madres. Bueno, las mujeres pues por acá, yo creo que en América Latina somos cuidadoras, ya sea de los niños o de los adultos mayores, ¿verdad? En la universidad yo tengo compañeras que no tienen niños, pero tienen padres adultos mayores y velan por sus padres adultos mayores. Entonces, ese rol de cuidadora lo tenemos, bueno, y yo lo tengo con mi madre. Entonces, yo creo que, ¿qué hace falta dentro de las mismas universidades para que todo este entorno en el que nos desempeñamos las mujeres sea reconocido y también se nos potencie tener acceso a esto, no solamente los puestos? Generalmente uno habla de esto en otros ámbitos donde participan hombres y a uno le dicen, pero ustedes tienen acceso, ¿verdad? Entonces uno dice, sí, lo que pasa es que no es lo mismo que yo pueda tener acceso a una beca, pero pensando en que tengo mi rol de cuidadora, a que un hombre por lo general no puede tener un acceso a una beca, pero él no tiene que cuidar a una persona. Pero entonces, ¿cómo podríamos, qué nos hace falta o qué podríamos implementar dentro de las universidades para que las mujeres podamos crecer? Porque también yo siento que en la medida que nosotros crezcamos, podemos también ayudar a otras personas dentro de la misma universidad y fuera de la universidad también a que ellos y ellas crezcan y se movilicen socialmente. Así es, Marcela. Bueno, primero decirte que las instituciones de educación superior también tenemos muchos problemas en definir una política que reduzca las desigualdades de género en este caso. Tenemos muchas limitaciones porque somos parte de una estructura social que hace con que no necesariamente todos los colegas hombres, ni siquiera todas las colegas mujeres, primero identifiquen esto como un problema, ¿no? Entonces, complica la situación. Al menos acá en Ecuador ha sido una lucha para mí, te voy a decir, y claro, para nuestras antecesoras más debió ser todavía, el colocar el tema en discusión. O sea, en que hablemos de género, en que se discuta de los derechos, de la inclusión de los grupos históricamente excluidos, de derechos humanos en general. O sea, es una lucha. Hoy en día ya hablamos de más cosas. Hoy en día ya damos charlas, tenemos proyecto de investigación abiertamente de algunos temas específicos y tal. Pero, o sea, yo creo que todavía nos falta madurar muchísimo. Y claramente tú vas a ver, es que en la universidad convergen todas las áreas del conocimiento, todas las profesiones. Y por comenzar, no todas las profesiones tienen una formación en derechos humanos, una sensibilidad así que te haga ver de manera integral la sociedad y que te haga problematizar la desigualdad de género y la violencia de género. Mira, yo he dado clases en otras carreras que he tenido estudiantes donde cuestionan la propia existencia del femicidio como categoría, o sea, como concepto. Entonces, claro, tú ahí te das cuenta, wow, o sea, una vez hasta vi unos chicos de mecánica automotriz que su imagen corporativa iba a ser unas chicas, o sea, en bikini. Para su mecánica, o sea, tú ves ahí que realmente la profesión no toca en nada una perspectiva de género y de derechos humanos, o sea, tú ahí ves que es pura reproducción de machismo. En el caso del feminismo, perdón, del femicidio, hasta una noción todavía misógina, porque ni siquiera logran ver que existe una violencia diferenciada y que se llama de género y que es una forma de odio contra las mujeres que hace que su pareja, su expareja, llegue a asesinarlas. Entonces, yo creo que falta madurar muchísimo con nuestros colegas, en el currículo,
nuestras discusiones, nuestras investigaciones. A veces creo que un paso más avanzado es la transversalización, es decir, ok, vamos a ver cómo trabajamos en donde fuera pertinente derechos humanos, una visión, una perspectiva de género en la vinculación con la sociedad, en la extensión universitaria, en el currículo y tal. Pero ¿sabes qué me parece bien importante? Que creería que las universidades realmente harían algo práctico, sería una política trascendental, el de fortalecer los equipos especializados en género. Porque si no se les da reconocimiento a los especialistas, a las mujeres especialistas que llevan años trabajando en esto, o sea, la transversalización de una persona que medio sabe alguna cosa, está sensibilizada, podemos llegar a algo, ¿no? Pero los departamentos, los grupos de investigación, las profesionales que ya tienen larga trayectoria en este tema, ahí se ve la política de reconocimiento de las instituciones para apoyar proyectos de estas personas, de estos profesionales, de estos grupos, financiarlos, ¿ya? Realmente ahí se ve, o sea, porque si no lo otro queda una transversalidad que queda en el aire, pero finalmente estás financiando un proyecto de medio ambiente, finalmente que claro, tiene que ver con el ser humano, con el desarrollo integral y tal, pero no necesariamente con la igualdad de género. Entonces, yo creo que las universidades también, creo que algunas tenemos desniveles, ¿cierto?, en el desarrollo, unas van más maduras que otras en este sentido. Y en ese caso, bueno, pues si me permites, la llegada de las mujeres a la universidad, tú que lo has mencionado ya al inicio de este programa, para nosotras, no solo para las ecuatorianas, sino para todas las mujeres en América Latina. Matilde Hidalgo de Procel, ella es una mujer que ha quedado fija en nuestra historia, es una de las antecesoras que nos motiva a continuar en la lucha por la igualdad de género y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Por esta lucha que para nosotras es diaria, para nosotras es causa de vida. Yo quería compartirte de ella un poema que lo coloqué en mi tesis de doctorado como una bienvenida al debate, una bienvenida a problematizar. Mira que Matilde Hidalgo votó en el 1924, ya casi van a ser 100 años, date cuenta. En 1924 fue la primera vez, ella votó ahí para esas elecciones. Para esto ella ya se había graduado, ¿no? Ya era médico. Era médica, entonces ya tenía su título y eso fue lo que le llevó a votar, ¿no? Porque nuestra constitución, la que dejó pues el liberalismo, lo que nosotros acá conocemos como la Revolución Liberal de Eloy Alfaro, que fue en 1895. Luego esa década pues ya abrió grandes derechos para las mujeres, para nosotros es un hito histórico muy importante. Con esa constitución entendemos, con esos cambios estructurales, Matilde Hidalgo entró a la escuela, Matilde Hidalgo entró a la secundaria, a la educación media, y Matilde Hidalgo pudo seguir sus estudios de medicina. Con mucho machismo, yo les recomiendo en YouTube, está disponible una película de Matilde Hidalgo, muy reveladora de todos los impedimentos, sobre todo culturales, de los profesores y los compañeros que mientras más avanzaba en nivel de educación, más discriminada era ella, ¿no? De que como así y directamente, que ese no es su espacio, que debería estar cocinando, debería estar buscando marido, y en vez de estar estudiando en la universidad. Entonces, ella llega a tener su título en medicina. ¿Y qué decía la Constitución en ese momento? Que usted para poder votar debería empadronarse y cumplir unos requisitos, entre ellos tener un título profesional.
Entonces, no decía que hombre o mujer, simplemente que había que tener el título profesional. Y ella se inscribió, se empadronó y no querían empadronarla porque era mujer, porque le decían que nunca antes se empadronó una mujer, ¿por qué ahora? Ahí ella decía, no, la ley dice que hay que tener título y yo lo tengo. ¿Por qué no me puedo empadronar? Ella hizo una lucha. Entonces, ella ahí logró empadronarse y votó. Y así fue que tuvimos la primera mujer en América Latina que ejerció su derecho al voto. Entonces, ella hizo un poema que tiene que ver con las mujeres académicas. Nosotras, aquí voy a, por favor, si me podría permitir, yo quisiera compartirles, lo copié en un PowerPoint. Si no lo puedo compartir, no hay problema, yo se los leo aquí. Ok, gracias, Pablito. Ahí va. Ok, ahí ya lo están viendo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya, entonces el deber de la mujer, de Matilde Hidalgo. La mujer es templo místico donde se encierra la esperanza que la patria en la lontananza ha alcanzado a divisar. Mas, para que sabiamente llene su misión divina, debe vagar peregreso por la azul inmensidad. No contentarse tan solo con el rosario en la mano y el brevario del cristiano querer la vida pasar. Es preciso abrirse paso entre envidia y mezquindades y burlando tempestades, dedicarse ya a estudiar. El estudio sublimiza, enaltece y dignifica. Es la ciencia la que indica los medios de progresar. Con ella podrá cumplirse misión tan noble y sagrada y ofrecer mejor morada a Dios, la patria y el hogar. Esa era Matilde Hidalgo de Procel. Entonces, a ella le costó mucho. Ella realmente, yo creo que su lucha, su vida, su experiencia, hasta su desánimo lo puso en este poema, porque efectivamente a ella le tocó muy duro. A ella le tocó muy duro mantenerse frente a tanto rechazo desde la educación media hasta obtener su título. Ella incluso está en nuestras páginas de historia de las mujeres en cargos de elección popular. Si no me equivoco, ella llegó a una concejalía aquí en el Ecuador a la toma de decisiones y a representar a las mujeres en espacios de elección popular. Entonces, ella es realmente una de nuestras antecesoras en el Ecuador y en América Latina, que nos dejan este ejemplo, ¿no? Y esta inspiración para seguir adelante en nuestras luchas. Hoy tenemos otros desafíos, hoy son otros retos, porque de mujeres como ella en América Latina gozamos hoy, para nosotras es normal ir a votar, ¿cierto? En las elecciones lo asumimos como normal, pero es imposible entender el presente sin entender pues este pasado, esta historia de lucha de estas mujeres que nos abrieron camino y a quienes les debemos pues los derechos que hoy gozamos y que pues todavía, como decía, los retos son diferentes, los derechos que nos falta por conquistar en pro de la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres, todavía pues el camino está entero por seguir, por irlo trabajando. Ahí individualmente, bueno, pues para eso está el feminismo, ¿no? Nuestra teoría feminista, para respetarnos individualmente en nuestras decisiones, ¿cierto? Pero problematizar también las causas que nos llevan a tomar esas decisiones, que no para todas es fácil. Tomar ciertas decisiones y con empatía, con mayor sororidad, pues entendernos como mujeres, ¿no? Claro que diversas, plurales en nuestros pensamientos, en nuestras interseccionalidades, ¿cierto? Pero sí vernos con más empatía. El tema hoy ya se lo llama prácticamente la cuarta ola del feminismo, la demanda del aborto, al menos la despenalización del aborto por causa de violación, ¿no? En el Ecuador ya fuimos segundo debate y se sigue perdiendo en el legislativo el asunto.
Entonces, socialmente no avanzamos en el tema respecto a la conquista del derecho y al ejercicio, pero yo creo que vamos avanzando poco a poco, al menos las nuevas generaciones lo van asimilando diferente, ¿sabes? Yo creo que es una lucha, o sea, a unos pueblos, a unas sociedades nos toca más tiempo la lucha, a otras menos, pero bueno, yo creo que sí, de todas formas se va avanzando más despacito, más rápido, pero sí vamos viendo nuevas masculinidades, vamos viendo también nuevas formas de entendernos femeninas, mujeres, y ahí yo creo que con un potencial impresionante la educación y nuestro trabajo como educadoras es sumamente importante, Marcela. Sí. No, el poema de Matilde es muy revelador. Yo creo que de una forma muy hermosa, pues ella habla de la ruptura del paradigma de la mujer en el momento histórico en que lo vivió, pero yo creo que incluso al escucharlo tiene vigencia, ¿verdad? Y yo creo que también ella pone en la palestra la actitud que deberíamos de tener todos y todas, ¿verdad? Con respecto al desempeño de la mujer en diferentes ámbitos. Y también quisiera ir como al que abordáramos, yo lo he mencionado, de los retos y más bien de los paradigmas que tenemos que ir buscando cambiar las mujeres. Y yo creo que hay uno que está asociado con el tema de la violencia. Por lo menos acá a nivel nacional, en Costa Rica, pocas mujeres denuncian en diferentes tipos de violencia, incluso dentro del mismo ámbito universitario. Por lo menos en la Universidad Nacional hay una campaña muy fuerte para denunciar el hostigamiento sexual. E incluso una vez alguien me preguntaba, me decía, porque porque hay una serie de anuncios colocados en diferentes partes de la universidad, y él me decía, pero era un hombre, me decía, pero ¿por qué aquí hay tanto anuncios? Es que aquí hay un montón de personas, hombres, hostigando a las mujeres. Entonces esa era la visión masculina, y yo digo, no, es que estamos buscando que la gente hable de la violencia, que denuncie, porque si no se denuncia, pues no se visibiliza y no podemos progresar en erradicar un mal que definitivamente lesiona a la mujer de una forma muy, muy íntima en su ser, ¿verdad? Entonces yo quisiera que también pues habláramos un poco sobre cuáles son las violencias, la violencia o las violencias a las que nos enfrentamos a las mujeres. En el ámbito académico, yo siento que también a veces son solapadas, subrepticias, de alguna manera disimuladas. Y personalmente a veces yo siento y he escuchado cosas que digo yo, bueno, esto es un tipo de violencia. Y pero uno incluso se inhibe de denunciar, o tal vez ni siquiera de denunciar, pero sino de decirle a la otra persona, de llamarle la atención y diciendo lo que yo me siento mal por lo que usted está mencionando, porque siento que está violentando mi forma de pensar, mi forma de actuar. Entonces yo creo que sería, y yo creo que es muy importante también este espacio para que empecemos a hablar de la violencia, porque muchas veces se dice, pero la gente no quiere participar de estos diálogos sobre este tema. Y yo creo que en su investigación doctoral, de alguna manera, se veían ciertos visos, perdón, y también yo creo que eso es algo que está en el día a día, y creo que es importante que sí no se esté tratando de naturalizar o de justificar con argumentos que vienen de una visión patriarcal, ¿verdad? Pero sí me gustaría que habláramos, tal vez como para también ir cerrando un poco, y que creo que es parte de la riqueza de este diálogo, de poner temas que normalmente no se tratan, pero que nos atañen a las mujeres, y de hablar de su relevancia y de la necesidad de visibilizar
todas estas agresiones que sufrimos. Ok, Marcela, mira, yo en mi tesis, que diría que tal vez no lo vi en el momento de la tesis como lo veo ahora, porque claro, uno va creciendo más, ¿no? Y madurando con las nuevas experiencias y todo. Pero, ¿sabes qué? Una de las problemáticas que yo sí tomé la decisión, porque sabía que era una decisión compleja, dura, para investigar, que era de amarrar género, mujeres en el profesorado atravesado por el trabajo, por la comprensión del trabajo. Sabes que para mí fue una decisión muy dura porque yo decía, bueno, ¿y si me voy por la didáctica? ¿Y si me voy por cómo damos clase, por cómo evaluamos, por cómo, o sea, otra cosa más así de orden generalmente educativo, ¿no? De qué materiales usamos y tal, así. Y dije, no, me voy a ir por el trabajo. Me voy a ir por el trabajo porque las mujeres, o sea, yo vengo de la educación inicial, esa es mi formación profesional de tercer nivel, la inicial, que es la parvularia, o sea, la educadora de 0 a 5 años. Y sabes que en ese nivel es cuestionado que sea un trabajo, o sea, naturalmente es trabajo de mujer, o sea, es oficio de mujer, cuidar niños. O sea, no se necesita ni profesión para eso. Entonces, yo decía, bueno, he llegado a la educación superior porque me interesó, me formé en eso y voy a problematizarlo, a ver cómo es comprendido el trabajo, o sea, cómo para nosotras realmente es un trabajo, una profesión, el ser profesora universitaria. Entonces, ¿qué cambia? ¿Cómo construimos trayectoria y tal? Y sabes que no me arrepiento, o sea, hoy me ha dado tantas reflexiones tan profundas, ¿sabes? Al respecto de la construcción de trayectoria profesional que va ligada a la trayectoria personal, ¿ya? Y que eso al mismo tiempo nos hace, nos va haciendo profesionales, o sea, no está desligado en ningún momento, ¿ya? Eso nos da el sustento para nosotras y nuestras familias, eso nos da una identidad profesional, ¿ya? Te voy a decir que de las cosas que veo más problemáticas hoy en día, luego ya pensando los resultados de mi investigación, los hallazgos que encontré, regreso al amor romántico. O sea, y lo veo tan peligroso, Marcela, lo veo sumamente peligroso, sumamente dañino, no solo para el amor, para la violencia de género, sino para el trabajo, para las relaciones de trabajo. Y ahí me atrevo a transbordar a los hombres también. Este tema de la afectación del amor romántico en cuanto a no saber poner límites. A nosotras nos cuesta la vida el no saber poner límites. A nosotras nos cuesta la vida el amor romántico porque la forma más grave de violencia, vos sabes, el femicidio, que, bueno, seguimos el ciclo de la violencia, ¿no es cierto? Que ya está con los aportes de teóricas psicólogas, está estudiado, ¿no es cierto? En donde romantizamos ese ciclo, comienza con algo sutil, luego ya va con un golpecito, va con lo verbal, ¿no es cierto? Luego ya puede venir la paliza, ¿cierto? Y luego la disculpa. Luego la disculpa, el arrepentimiento, la luna de miel, y luego volvemos y nos reconciliamos, y eso lo naturalizamos como que eso es del matrimonio, o así mismo es el amor y la pareja. Y además del amor, todo lo perdona, ¿ya? Entonces, ese amor romántico, yo en este momento lo traslado al trabajo, o sea, con los resultados de mi tesis, ¿sabes? O sea, el no saber poner límites en estas relaciones personales que para nosotras son las relaciones de pareja que nos están causando serios problemas hasta con la vida, ¿ya? El no saber poner límites, el no saber respetar tu derecho, o sea, el que a veces ni siquiera sepas identificar que te está violentando.
una persona y que te están agrediendo, que te están humillando. El que a veces tú digas, a mí nunca me ha pasado, yo no he vivido violencia de género, nunca. A mí, y yo nunca he visto. Es un grave problema. O sea, eso es un grave problema, porque el rato del trabajo, Marcela, yo te puedo estar humillando, que tú no vas a poner límite. Yo te puedo estar atentando a tus derechos laborales, que tú vas a decir, y que encima de que atento tus derechos laborales, te voy a reclamar lealtad porque yo te he dado un contrato. Mira, funciona de la misma lógica que funciona la relación de pareja. O sea, yo te voy a sacar que por mí te fuiste a tal congreso, que por mí hiciste tal cosa, que por mí ganaste el concurso, que por mí, o sea, que a mí me lo debes todo. Igual que en lo de pareja, ¿sabes? Yo hago esta analogía ahora mucho más que antes, ahora la tengo mucho más clara todavía. ¿Por qué? Porque en la pareja pasa lo mismo. O sea, conmigo te casaste, o sea, yo fui que te sacó de soltera. O sea, yo te saqué de soltera y gracias a mí estás casada y tenemos unos hijitos por mí, porque yo te he dado la familia y tienes una casa donde vivir por mí. Entonces me debes todo. Y de una forma, de una lealtad que está dentro, puede estar dentro de ese círculo de violencia, ¿cierto? Que te hace ni siquiera reconocer que estás en ese círculo de violencia. O sea, en el terreno del trabajo, ¿no? O sea, me parece que es sumamente grave, que es allá donde debemos dirigir nuestros más grandes esfuerzos. Yo estoy atacando mucho el problema desde mi lugar, mi espacio de trabajo, mis reflexiones hoy en día. En términos investigativos y académicos, porque es una forma de sostener muchas desigualdades, ¿sabes? Al mismo tiempo y de mantener estructuralmente la desigualdad de la mujer, que no solo viene a estar inferiorizada desde su categoría, desde su condición identitaria, desde el ser femenino, lo que se construye y se entiende como femenino, sino legitimada por la inferiorización del trabajo, o sea, porque claro, llegas a tener un espacio, un oficio, una profesión. Simone de Beauvoir decía, la libertad de las mujeres o la independencia de las mujeres comienza por el bolsillo. Sí, es cierto, pero en este momento ya tenemos, ¿no es cierto? Ya tenemos la profesión, ya tenemos el trabajo, pero es que ahora existen otras formas de dependencia, de violencia, que se manifiestan una vez que ya tenemos el sueldo en el bolsillo. O sea, ahora por eso no debemos descuidarnos, porque las violencias se manifiestan de nuevas maneras. El acoso sexual en el espacio, en el ámbito laboral, o el acoso sexual en el ámbito educativo, como nosotros lo hemos visto en la educación superior. Tú has mencionado estas campañas de sensibilización. Aquí en el Ecuador tenemos un protocolo ya de prevención y atención que, mira, necesita ser actualizado. Esto lo voy a exponer en una ponencia a fin de mes, que las universidades, si bien tenemos el protocolo, pero ya nos pusimos a pensar cómo se está dando el acoso sexual en las clases en línea. Acá en Ecuador ya tenemos un caso. Durante la pandemia ya hubo un caso que un profesor, y mira que encima están grabados, o sea, ni siquiera porque queda grabado se dejan de exponer de esta manera, pero por Dios, un profesor que quedó grabado, mira, le decía, a ver si prenda la cámara, señorita tal, a ver si con esa belleza yo me inspiro para dar la clase, ¿no? O sea, mira que, y lo tomamos a chiste, a veces a risa, me duele mucho, me parece súper cruel tomarlo a burla, el tema de las mujeres, las desigualdades en general, pero la que tiene que ver contra las mujeres, la violencia contra las mujeres, me parece de lo más cruel el tomarlo a burla como cosa poco seria, ¿no? El sumarse a deslegitimar el movimiento feminista, las luchas feministas, me parece lo más cruel que hoy en día sí se ve. Yo creo que trato de entender lo que es por desconocimiento, ¿cierto? Pero
objetivamente también hay una campaña en contra, ¿no? De los derechos de las mujeres, de los movimientos feministas, de la agenda de los derechos de las mujeres impulsada por las organizaciones, los colectivos. Y creo que la lucha está dada, o sea, la disputa por estos espacios de toma de decisión no es de ahora, yo creo que es de todos los tiempos. Vienen mujeres desde hace mucho tiempo buscando lugares de toma de decisión, espacios de poder, en donde sí se pueda abrir caminos, ¿no? Porque esa es la idea, abrir caminos, desmontar este sistema patriarcal con su deshumanización, porque si parte de la humanidad no está involucrada en el ejercicio pleno de los derechos, pues es inhumano, o sea, hay una deshumanización aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso entre las cosas que te quería mencionar. De aquí los retos son muchos. Yo creo que uno de los primeros pasos, las alianzas, la sororidad, o sea, entre las personas que estamos en esta lucha, que queremos estar, que estamos comprometidas, el hacer alianzas entre universidades interinstitucionales, con redes académicas e internacionales. Yo creo que es la mejor forma, o sea, de dar pasos más acelerados, porque ya te digo, dependiendo de la sociedad, o vamos más despacito, más rapidito, pero el dar pasos más acelerados yo creo que nos hace las alianzas, ¿no? Las redes, la hermandad entre nosotras que estamos conscientes de esta lucha y con todos los aliados que podamos conseguir en el camino, pues ahí vamos. La cosa es construir cada vez mejores condiciones de vida para la categoría de ser humano y las mujeres que vienen recientemente con algunos procesos de igualdad que costaron cientos de años de lucha, ¿no? Con algunos derechos recientemente adquiridos. Es increíble que, mira, en el Ecuador la primera universidad, claro que fue en la época de la colonia, ¿no? Fue en 1586, cuando se creó la primera universidad, la San Fulgencio, aquí en el Ecuador. Una de las primeras en América del Sur. Y mira que recién una mujer entró en el siglo XX, ¿no? O sea, y es considerada ciudadana, ¿no? A veces escuchamos el discurso de, pero si todos somos iguales, o sea, no resuelve nada. O sea, para mí ese discurso de, es que para mí todos somos iguales, no, disculpa, estás negando la historia, estás dejando de problematizar que aquí hay una historia que arrastramos las personas y que poderosamente se presenta en nuestras relaciones sociales todos los días. Entonces, es eso que debemos enfrentar. Yo creo que el estudiar profundamente estos temas, el debatirlos, el seguir investigando en que las universidades vayan cada vez haciendo políticas efectivas realmente, ¿no? Para trabajar estos temas es fundamental. Y las alianzas. Las alianzas entre nosotras es fundamental, los diálogos y el trabajo conjunto. Sí. No, y también, bueno, yo agregaría desde el punto de vista de la historia la necesidad de hacer investigación de todas estas mujeres que han participado en diferentes movimientos y que no aparecen en las fotografías, que no aparecen registradas en una serie de archivos oficiales, por así decirlo, pero que es necesario indagar para que nuestra impronta se visibilice y también sea inspiración para continuar bregando. Sí, pues hay mucho que hacer, pero pues precisamente cuando uno hace una visión retrospectiva uno se da cuenta de la fortaleza que tenemos y es necesario que eso también se muestre como un valor y bueno, y ojalá incorporarlo también dentro de los currículos de las escuelas y de los colegios.
Y bueno, y también yo creo que en esto, por ejemplo, el espacio del museo, ¿verdad? Que es un espacio donde se desarrollan proyectos de extensión. Es un espacio importante también para que el trabajo de las mujeres, no solo de las académicas, sino de tantas mujeres que trabajan en las comunidades. El museo tiene mucha proyección hacia las comunidades, sobre todo la comunidad en la que está inserta, en Santa Lucía. Entonces, la importancia de que se vea el trabajo que realizan estas mujeres en asociaciones de desarrollo, en las juntas que apoyan a las escuelas. Me parece que es importante también no solamente abrirles el espacio para que ellas puedan exponer su trabajo, sino también para que puedan desarrollar actividades. Entonces, yo creo que aunar esfuerzos también, retomo eso del mensaje que nos entrega, de que esto no podemos hacerlo solas. Tenemos que, y para hacerlo tenemos que empezar por ser empáticos y empáticas. De acuerdo, Marcela, tú has resaltado lo de la historia, Marcela. Y quienes no asoman en los nombres, sus nombres como en los documentos oficiales. Mira que nuestro modelo universitario en los estudios de educación superior, nosotros manejamos mucho las nociones de modelo de universidad, ¿no? En el mundo, que se han construido históricamente. Y para Latinoamérica, el modelo de Córdoba, ¿no? De Argentina, en la lucha de los estudiantes por la reforma de Córdoba en 1918. ¿Quiénes firman? Hombres, todos son hombres. Quienes firmaron, todos son hombres. Y uno ahí se pregunta, uno lee el manifiesto y es precioso, es una cosa impresionante, es una cosa impresionante. Yo escribí, hice un pequeño escrito que todavía no está publicado, pero lo haré pronto, lo prometo, sobre, en el manifiesto se habla de la hora americana, ¿no? Para ellos la hora americana era de que obviamente había otros modelos de universidad, otras formas de hacer universidad. Ellos querían el momento de América, de nosotros, de los sudamericanos, de América Latina, para hacer nuestro modelo, nuestra universidad, sin seguir otros modelos. A eso se refiere la hora americana. Entonces, mi problematización era, ¿y la hora americana de las mujeres en la universidad? ¿Cómo está? Entonces, porque ya son más de 100 años de la reforma y todavía estamos problematizando y discutiendo sobre nuestra presencia en la educación superior. Entonces, mira que luego de algunos, claro, hay algunos escritos también en torno a esto, en donde sí, efectivamente ven que sí había mujeres en el movimiento. Sí había mujeres, ya había mujeres que estudiaban algunas carreras en la universidad de ese momento y el movimiento estudiantil que hizo que todo este movimiento de la reforma, sí participaban mujeres. Entonces, mira, y ahí en algunos escritos, pues sí se recogen algunos nombres, pero claro, como tú dices, si nosotros vamos al manifiesto, literal, está firmado todo por hombres. Sí, 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 entonces, sí, pero bueno, ahí es donde tenemos que trabajar. sí. Parte del trabajo. Sí. Entonces, bueno, yo pues podría seguir hablando toda la tarde porque me resulta un espacio muy rico, sobre todo porque también es interesante escuchar a una persona que tiene bueno, tanta trayectoria en este tipo de temas, pero también porque me resulta muy rico escuchar la perspectiva desde un entorno latinoamericano, porque siento que nos salimos del localismo para poder observar objetos de estudio, para ver fenómenos, situaciones que se dan y que atraviesan todo nuestro continente. Entonces yo, pues la verdad, quiero agradecerles a ambos porque estos diálogos a mí me resultan en lo personal muy enriquecedores. Gracias, Marcela, a ti por esta charla
tan rica, tan linda, tan cómoda de conversar de estos temas que son parte de nuestras vidas, ¿cierto? No son partes únicamente por el hecho de ser mujeres, sino que son nuestros objetos, los problematizamos a través de nuestro ejercicio profesional, son nuestros objetos de estudio, entonces para mí es un gusto, la verdad, compartir con ustedes y pues con mi amigo Pablo también, quien me ha invitado a este espacio y pues con mucho gusto, encantada de haber compartido con ustedes aquí. Muchas Bueno, gracias. agradecerles a ambas su participación, sus aportes. Este es nuestro primer espacio del Museo Dialoga Internacional y qué honor, ¿verdad? Haber logrado abrir con estas invitadas de lujo, ¿verdad? Muchísimas gracias a ambas. Les recordamos, este es un espacio producido por la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, específicamente por el Museo de Cultura Popular. Les esperamos para una próxima edición más del Museo Dialoga. Gracias. Muchas gracias.